hablar de la bondad de Dios. Yo hablaré de la bondad de Dios. Qué importante reconocer la bondad de Dios. Pues vamos a los jueces. Estamos estudiando el libro de los jueces. Ya vimos una introducción al principio. La semana pasada consideramos una juez, Débora. Hoy consideramos un juez, Gedeón. Y todavía nos quedará el más fuerte, La semana que viene, Sansón. Así que promete Sansón también. Pero hoy Gedeón, y con un título casi de filmoteca. Gedeón, 300 frente a lo imposible. Así que nuestro hermano Ricard le ha puesto este título y vamos a ver cómo lo desarrolla. 300 ante lo imposible. Vamos a hacer una lectura un poco extensa, pero a veces es necesario cuando leemos la narrativa del Antiguo Testamento para captar bien el sentido de esa narrativa. En el capítulo 6, los versículos del 6 al 14 y después todo el capítulo 7. Leemos. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abierecita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y el capítulo 7. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: Mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo diciendo: Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo de Israel 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló ante sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: Con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré.
y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo a Gedeón: levántate, desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llevaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección a Cerera, hasta la frontera de Abel-meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bará y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Y después que persiguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Hasta aquí la lectura de la palabra, y damos la palabra a Ricardo. Adelante. Ponemos el principio. La primera imagen. Bueno. En esta mañana vamos a ver un pasaje que nos relata una victoria extraordinaria,
Una victoria que humanamente parecía imposible. Y a mí me apasiona mucho el cine y también la historia. Y al leer este relato me imagino aquellas historias donde aparecen que los héroes están perdidos, el enemigo es superior y los buenos, ¿no?, los protagonistas, no tienen escapatoria. Y entonces ocurre algo extraordinario. Contra todo pronóstico, logran una victoria que parecía imposible. Una de las escenas que más me gusta del cine la encuentra en El Señor de los Anillos, en la película Las dos torres. Unos pocos hombres, capitaneados por Aragorn, están en el abismo de Helm rodeados de miles y miles de orcos y no tienen escapatoria hasta que ocurre, ¿no?, un desenlace victorioso. Y el director Peter Jackson, para rodar esta película, se inspiró en la película Zulú de 1964, protagonizada por Michael Caine. Y esta historia está basada en una historia real, la historia de Rocke's Drive. Y como me gusta la historia, pues os voy a relatar un poquito lo que sucedió aquí. En la siguiente imagen, vale. La siguiente imagen. Rocke's Drive, o Rocke's Drift, era una pequeña misión que estaba en Sudáfrica, lo que ahora mismo sería Sudáfrica. En aquel momento era un pequeño hospital y un puesto de abastecimiento británico. Y de repente llega una noticia terrible. El ejército británico acaba de perder contra el ejército zulú y 4.000 soldados zulús se dirigen hacia este pequeño campamento. No pueden pedir refuerzos, no pueden escapar, así que tienen que resistir. Entonces cogen todo lo que tienen a su lado, sacos de harina, carros que los vueltan para hacer pues una barricada, cajas de galleta, todo lo que encuentran para poder poner una protección. Y sobre las colinas empiezan a aparecer los guerreros zulús, primero cientos, luego miles, y cuando se dan cuenta, más de 4.000 soldados zulús están rodeando aquella pequeña guarnición. Ellos empiezan a defender el ataque durante toda la tarde, durante toda la noche, rompen las barricadas, hay enfrentamientos cuerpo a cuerpo, el hospital empieza a arder, sacan a los heridos haciendo agujeros en las paredes, pero aquello era humanamente imposible. Pero aquella pequeña guarnición pudo resistir. Y cuando amaneció Rocke's Drive, aquella defensa pues siguió con ellos, protegiéndola, y los enemigos huyeron. Aquella defensa fue considerada una de las más extraordinarias del ejército británico, y 11 soldados fueron condecorados con la Cruz Victoria, la máxima condecoración, ¿no?, del ejército. Y esta imagen de unos pocos resistiendo a unos muchos también la vemos en infinidad de películas, ¿no?, en Star Wars, en Mad Max, donde en un mundo posapocalíptico un héroe quiere salvar a los indefensos, y en tantas y tantas otras historias. ¿Y por qué nos gustan tanto estas historias? Porque hablan de algo que todos llevamos dentro. Todos, antes o después, nos enfrentamos a batallas que nos superan. Una enfermedad, un problema familiar, una crisis económica, un pecado con el que llevamos tiempo luchando, un temor, una pérdida de un ser querido. Situaciones donde sentimos que somos demasiado pequeños para el problema que tenemos delante. Pero todas esas historias reflejan una realidad mucho mayor. La Biblia nos dice que la historia de la humanidad también es una gran batalla. No entre personas, ni entre países, ni ideologías. Es una batalla espiritual entre dos reinos. El reino de Dios y su justicia frente al reino de las tinieblas, el sistema del anticristo y todo aquello que se opone al gobierno de Dios. Así que la batalla espiritual comenzó con la rebelión de Satanás y luego también en el jardín del Edén. Y desde entonces existe este conflicto entre el reino de Dios y las fuerzas del mal, cuya victoria ya está asegurada gracias a nuestro Señor Jesucristo. Así que en medio de esta batalla espiritual
está el pueblo de Israel, un pueblo llamado a representar a Dios aquí en la tierra, pero que una y otra vez acaba juntándose con el mundo y se olvida de su verdadero rey. Eso es exactamente lo que encontramos en Jueces 6 y 7. Israel lleva 7 años dominado bajo la opresión madianita, vive escondido, tiene miedo y ha olvidado quién es Dios. Pero el pueblo clama. Y es en este contexto donde aparece Gedeón y los 300. Dios no necesitaba a Gedeón y a los 300 para vencer a aquel grandioso enemigo, pero Dios quería involucrar a estos hombres en su obra. Y así es como actúa Dios. Escoge a hombres sencillos, pecadores, imperfectos, llenos de temores y limitaciones, y los utiliza para cumplir sus propósitos. Y no porque sean extraordinarios, sino para que quede claro que el poder, la victoria, le pertenecen solamente a Él. Y aquí encontramos uno de los principios más hermosos de toda la Biblia. Cuando Dios decide contar contigo, con nosotros, para su obra, no empieza mirando si somos los más fuertes, los más preparados o si tenemos el mejor currículum. Busca un corazón dispuesto a confiar en Él. Y Dios sigue buscando personas dispuestas a confiar en Él. ¿Seremos nosotros uno de ellos? Así que con la ayuda del Señor vamos al meollo de la cuestión. El título de la predicación se llama 300 frente a lo imposible y su título sería Dios sigue buscando personas dispuestas a confiar en Él. ¿Seremos una de ellas? Y vamos a ver 3 puntos. Primer punto, cuando clamamos a Dios, Él transforma nuestros corazones. Cuando respondemos a Dios con fe, descubrimos su fidelidad, sería el segundo punto. Y el tercer punto, cuando todo parece imposible, la victoria pertenece al Señor. Así que después de 7 años, la presión madianita era muy grande. Israel ya no podía más. Dice la palabra del Señor en Jueces 6:6, y los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Los madianitas arrasaban sus cosechas, destruían sus recursos y los obligaban a esconderse en cuevas. Israel llegó al límite, no podía más y finalmente clamó a Dios. Y este clamor marca una diferencia, un antes y un después. Israel reconoce que ya no puede salir de aquella situación con sus propias fuerzas, necesita a Dios. Y cuando Israel clama, Dios responde, pero no envía primero a un libertador, envía primero a un profeta. Y el profeta les recuerda lo que Dios había hecho por ellos. Dice Jueces 6, 8, 9, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron. Así que Dios les recuerda su poder, su fidelidad y su amor. Pero después les muestra la verdadera causa de su situación. En Jueces 6:10, yo soy Jehová, vuestro Dios, pero no habéis obedecido mi voz. Así que el problema de Israel no era solo Madián, el problema de Israel era algo mucho más profundo. Se habían apartado de Dios. Y antes de librarlos de sus enemigos, Dios quería llevarlos de nuevo a Él. Y yo me hago una pregunta, ¿acaso somos nosotros tan diferentes del pueblo de Israel? Nosotros también pasamos por etapas que tenemos mayor comunión, mayores deseos del Señor, de servir al Señor, y no dejamos de creer en Dios, pero a veces podemos dejar de que el Señor sea lo primero en nuestra vida. Hoy ya no levantamos templos y altares a Baal y a Asera, pero seguimos teniendo ídolos. Tim Keller dice que un ídolo es cualquier cosa que ocupa en nuestro corazón el lugar que solo le pertenece a Dios. Y lo más peligroso es que muchas veces estos ídolos no son cosas malas, muchas veces son cosas buenas, pero terminan convirtiéndose en lo más importante de nuestra vida. Puede ser el dinero, el éxito, la aprobación de los demás,
el trabajo o incluso nuestro teléfono móvil. No porque el móvil sea malo, sino porque revela quién tiene realmente nuestro corazón. Si lo primero que hacemos por la mañana es buscarnos y despertar en la pantalla antes de buscar la presencia del Señor, si pasamos horas consumiendo contenido y no dejamos tiempo para meditar en su palabra, para orar o para tener comunión con los hermanos, quizás no sea problema el móvil, quizás el problema es que nos hemos hecho altares sin darnos cuenta, levantándonos en nuestro corazón, ¿no? Y porque al final los ídolos pueden haber cambiado de nombre, de apariencia, pero siguen siendo y siguen compitiendo por el lugar que solo le pertenece a Dios. Y la pregunta no es si tenemos a Dios en nuestras vidas. La pregunta es, ¿ocupa realmente Dios el primer lugar en nuestro corazón? Así que el Señor lo tenía muy claro, que somos olvidadizos. Por eso cuando Él instituyó la Santa Cena, dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Y cómo podemos mantener viva esta fe? ¿Cómo podemos estar siempre presente en lo que el Señor quiere de nosotros? Pues la palabra del Señor es muy clara. Nos da la pista en el texto de Hechos 2:42 y dice la palabra del Señor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El texto es claro. Dios nos ayuda a recordar que es mediante la palabra, la oración y la comunión donde podemos fortalecernos. La palabra, ¿no? Qué importante es la palabra y meditar en ella, la oración. Pero no solo la oración, también dice el Señor que velemos, que oremos. El Señor nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación, en Mateo 26:41. Y la comunión. Qué bueno es tener comunión con otros hermanos, reunirnos con otros creyentes, porque Dios no nos ha mandado que vivamos la fe en solitario. Dios quiere que compartamos. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Y por desgracia, ¿no? El día cada vez, o por suerte, ¿no? El día cada vez se acerca. Así que la iglesia no es simplemente este lugar donde estamos aquí. La iglesia es una comunidad de personas, un grupo de personas que tenemos la misma fe en Jesucristo. Y para concluir este primer punto, Dios es un Dios de amor que llama a su pueblo a volver a Él. Pero no debemos buscarlo cuando las cosas nos van mal, como hizo Israel, porque el clamor verdadero también debe llevarnos al arrepentimiento. Israel pidió ser librado de Madián, pero Dios quería liberar primero su corazón de la idolatría. No quería solo cambiar su situación, sino restaurar su relación con Él. Y eso mismo quiere hacer hoy con nosotros. Así que la primera enseñanza de este punto sería que cuando clamamos a Dios, Él no solo quiere cambiar nuestras circunstancias, también quiere transformar nuestro corazón, recordarnos quién es Él y llevarnos de nuevo a la obediencia para que vuelva a ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y llegamos al punto 2. Y aquí os pido que hagáis un ejercicio de imaginación. Imaginemos que Dios nos encarga a buscar al hombre que tiene que liberar a Israel. Seguramente nosotros buscaríamos a un hombre fuerte, a un hombre seguro, a un hombre con experiencia en batallas, a un hombre con capacidad de liderazgo y que cuando entrara por aquella puerta dijéramos, ese es nuestro hombre, ese es. Pero si os fijáis, aparece Gedeón. Y precisamente creo que muchos de nosotros, sinceramente, no lo habríamos escogido como este líder. Y vamos a ver el perfil y el currículum de Gedeón para hacernos la idea en aquel momento.
Gedeón era de la tribu de Manasés y vivía en Ofra. Era trillador de trigo. Y después del capítulo 6 también se le conoce como Jerobaal, el que contiende contra Baal, porque derribó los templos de Baal. Pero eso sería más adelante, porque en el inicio del capítulo 6 la Biblia nos lo presenta con miedo, tratando de conservar lo poco que tenía. Y no parece un gran héroe, sino como un hombre que está marcado por 7 años de opresión. Gedeón era inseguro, temeroso y todavía tenía mucho que aprender. Necesitaba ser confirmado y que Dios le confirmara cosas. Y también, más adelante, toma decisiones equivocadas. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, como diría el apóstol Santiago del mismo profeta Elías. Y precisamente a ese hombre se le aparece el ángel del Señor. El texto no habla simplemente de que se le apareció un ángel, dice que aquel ángel habla con autoridad divina. Y el propio texto pasa a decir, y mirando Jehová. Por eso muchos teólogos han entendido que estamos ante una cristofanía. Es una manifestación del Hijo de Dios antes de su encarnación. Y aunque el texto no lo diga, no diga que era Jesús explícitamente, hay muchas razones teológicas para pensar que realmente era Jesús. Y qué bueno, ¿no? Pensar que antes de que Jesús naciera en Belén, antes de que caminara en Galilea, antes de que predicara y antes de que muriera en la cruz, Cristo ya se acercaba a un hombre escondido, asustado y lleno de dudas y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Imagino la cara de Gedeón, ¿valiente yo? Porque él no se veía así, porque su respuesta nos lo dice bien claro. Dice Gedeón en Jueces 6:15, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Así que Gedeón se define por sus limitaciones. Mira a su familia, mira su posición, su propia debilidad, y es como si dijera, Señor, creo que te has equivocado, yo no soy el que has elegido, igual es el vecino de al lado, pero yo no. Pero fijaos lo que le dice Dios, ¿no? Y que va en contra de todos los libros de autoayuda, porque él no dice, Gedeón, debes de creer más en ti, Gedeón, demuestra la fuerza que tienes en tu interior, tú puedes, tú vales. Le dice algo mucho mejor, le dice, ciertamente yo estaré contigo. Así que Dios no escogió a Gedeón porque ya fuera valiente. La valentía empezó a crecer en él cuando empezó a obedecer y confiar que Dios estaba con él. Y muchas veces nosotros también nos definimos, ¿no?, por nuestros miedos, nuestras limitaciones o lo que hemos vivido. Y pensamos, yo no puedo, yo no sirvo para esto, yo no estoy preparado. Pero olvidamos que nuestra verdadera identidad no depende de lo que sentimos ni la opinión de los demás, porque nuestra verdadera identidad está en Cristo. Segunda de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que tener clara nuestra identidad en Cristo no significa pensar que somos extraordinarios, sino recordar que pertenecemos a un Dios extraordinario. Nuestras debilidades son reales, pero no tienen la última palabra, porque la última palabra la tiene Dios, que es quien verdaderamente nos conoce. En Jeremías 1:5 dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Así que Gedeón nos recuerda que Dios puede hacer mucho con una vida que confía en Él y que se pone en sus manos. Y ya vamos a la escena, ¿no?, de las batallas. Situemos la escena. Gedeón y sus hombres estaban junto a la fuente de Jarot, al pie del monte Gilboa. Delante de ellos se extendía el valle de Jezreel, ocupado por un inmenso tan numeroso que el propio texto lo compara con una plaga de langostas. Y Gedeón reúne a 32.000 hombres frente a aproximadamente unos 135.000. Todavía eran muy pocos, ¿no?,
para vencer aquel ejército, pero al menos ya parecía un ejército. Pero Dios les dice, el pueblo que está contigo es mucho. No sea que se alegue Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Y nosotros pensaríamos, ¿que faltaban soldados? Y Dios dice que sobran soldados. Porque el mayor peligro no era perder la batalla. El mayor peligro era ganarla y pensar que la habían ganado con sus propias fuerzas. Así que el texto nos dice que primero se van a casa 22.000 y quedan 10.000. Y después Dios los lleva a beber agua. Y aquí el texto dice que unos beben lamiendo como un perro y los demás se arrodillan. Y al final solo quedan 300. Ya hay una explicación tradicional para explicar esto de que es que bebieron como perros, ¿no? La explicación es que estas personas estaban más atentas al peligro, porque los perros, incluso cuando beben, están siempre en alerta. Es una interpretación razonable, ¿no?, que podría enseñarnos que el cristiano siempre tiene que estar atento. Pero si somos honestos, el texto no dice que Dios los escogiera por ser más atentos, por ser más capaces o espirituales. Entonces, ¿por qué escogió Dios solamente a 300? La pregunta está en el versículo 2. Dios quería que Israel entendiera que la victoria no dependía de la fuerza de aquellos hombres, sino de su poder. Con 32.000, si hubieran vencido, podrían haber dicho, bueno, es que teníamos un ejército. Con 10.000 podrían haber dicho, bueno, es que teníamos una gran estrategia. Pero 300 frente a 135.000, esa victoria solo podrían decir que Dios lo había hecho. No había otra explicación. Así que los 300 no fueron escogidos para que admiráramos su capacidad, sino para que viéramos la suficiencia de Dios y toda la gloria fuera para Él. Y aquí encontramos otra enseñanza. Dios no espera que seas suficiente para llamarte. Te llama para que aprendas que Él sí es suficiente, que Él sí que tiene el control de tu vida, que en Él podemos confiar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pasamos al tercer punto. Cuando todo parece imposible, la victoria pertenece al Señor. Hasta ahora hemos visto a un pueblo que se había olvidado de Dios, a un hombre lleno de miedo al que Dios llama valiente, y a un ejército que pasa de 32.000 hombres a solo 300. Y llega el momento de la batalla. Los 300 rodean el campamento. Cada uno lleva una trompeta, una antorcha escondida dentro de una tinaja y esperan la señal de Gedeón. Humanamente el plan no tiene ningún sentido. Yo hubiera estado allí, hubiera levantado la mano y digo, Gedeón, perdona, pero ¿y las espadas? Es que parece que vayamos a tocar, ¿no?, una canción en vez de ir a luchar a la guerra, ¿no? Pero precisamente ahí está la diferencia entre la lógica humana y la fe. Dios no les pidió que entendieran el plan, les pidió que confiaran en Él, y ellos obedecieron. Y aquí os tengo que confesar una historia personal. Hace años, cuando trabajaba en prisiones, llevo ya más de 22 años, pero llevaba ni un año, estaba en el taller donde se cosían ahí los internos unos sacos de runa y hubo un malentendido. Algunos pensaron que el trabajo que habían hecho no lo iban a cobrar, se pusieron muy nerviosos y yo era un chavalillo y entraron allí unas 10 personas con tijeras en las manos diciendo que eso no podía ser, y yo en aquel momento pensaba que de allí no salía, ¿no? Aquello era una proporción de 10 contra 1. Gracias a Dios no ha pasado nada, pero el temor que yo sentí de 10 personas frente a mí, pues imaginaos la proporción en esta batalla. No eran 10 contra 1, eran aproximadamente 450 enemigos por cada israelita.
Así que humanamente, yo me podía haber escapado, pero humanamente no había ninguna posibilidad. Aquello no era difícil, aquello era imposible. Y es precisamente ahí donde Dios quería llevar a Gedeón, porque mientras todavía creemos que podemos ganar por nuestras fuerzas, seguimos llevándonos una parte de la gloria. Pero cuando ya no queda ninguna explicación humana, solo queda una sola explicación: ha sido Dios. Antes de comenzar la batalla sucedió algo precioso. Dios sabe que Gedeón sigue luchando con sus miedos y en lugar de reprenderlo le dice: y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Así que le dice que baje con su criado al campamento y escuche una conversación. Ahí oye a un soldado contar un sueño. Un simple pan de cebada que va descendiendo, rodando por la colina y golpea una tienda y la derriba completamente. Y el otro soldado responde inmediatamente, Jueces 7:14, eso no puede significar otra cosa. Dios ha entregado a Madián en manos de Gedeón. Y qué maravilloso es nuestro Dios. Mientras Gedeón piensa que todo depende de él, Dios ya está trabajando dentro del campamento enemigo, sembrando el temor en el corazón de los madianitas mucho antes de que Gedeón pudiera verlo. Porque nuestro Dios gobierna sobre todas las cosas y también gobierna sobre los sueños, y Dios quiso comunicar su mensaje a través de ellos. En la Biblia hablemos que muchas veces se comunica a Dios en sueños. Son un canal que Dios elige porque Él siempre es soberano y tiene su autoridad hasta en los propios sueños. Entonces llega el momento decisivo. Los 300 rompen las tinajas, levantan las antorchas, tocan las trompetas y gritan: ¡por la espada de Jehová y de Gedeón! Imaginad la escena: miles de soldados despertándose, sobresaltados en mitad de la noche, trompetas sonando por todas partes, luces rodeando el campamento, gritos que resuenan en la oscuridad. El miedo se convierte en pánico, el pánico en confusión y la confusión en caos. Pero fijaos en lo que dice el texto. No dice que los 300 derrotan a 135.000 hombres. Dice que Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. Así que ellos obedecieron, pero Dios peleó. Ellos tocaron las trompetas, pero Dios fue el que les dio la victoria. Ellos rompieron las tinajas, pero Dios fue el que derrotó al enemigo. El resto del capítulo muestra que cuando los madianitas huyeron, otras tribus de Israel se sumaron a la persecución. También cerraron los pasos del Jordán para impedir su escape, y así capturaron a 2 de sus jefes, a Oreb y Zeeb. Y volvemos a lo que hemos dicho desde el principio. Esta nunca fue una batalla entre Israel y Madián. Era una batalla entre 2 reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Pablo dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que nosotros estamos inmersos en esta batalla. Nosotros también somos soldados, pero luchamos con otras armas, con la verdad, con la oración, con la palabra de Dios y con el Evangelio. Nuestra misión no es conquistar a personas, nuestra misión es anunciarles que Cristo ha vencido y es el Rey de Reyes. Así que en esta mañana hemos visto 3 puntos. Hemos visto a un pueblo que necesitaba volver a Dios, a un hombre lleno de miedo que aprendió a confiar en Él y a un ejército reducido a 300 para que toda la gloria perteneciera al Señor. Hemos visto el primer punto: cuando clamamos a Dios,
Él transforma nuestro corazón. Cuando respondemos a Dios con fe, descubrimos su fidelidad. Y el último punto, cuando todo parece imposible, la victoria pertenece al Señor. Y hay una verdad que resume todo lo que hemos visto. Dios no busca personas capaces de hacer cosas imposibles. Busca personas dispuestas a confiar en Dios para el que nada es imposible. Y ya finalizando, permitidme que os diga, si esta historia termina en Gedeón, todavía no hemos entendido, jueces, porque Gedeón realmente nunca fue el héroe, tampoco fueron los 300. Ellos fueron simplemente instrumentos en la mano de Dios. Y aquella liberación fue solo una sombra, un anticipo de una victoria mucho mayor. Y toda la palabra del Señor apunta hacia algo mucho mayor. Desde Génesis 3:15, el protoevangelio, donde Dios anuncia que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, hasta Apocalipsis, donde vemos que el Cordero reina para siempre. Toda la Escritura señala una misma dirección. Su nombre, Jesús. Gedeón necesitó 300 hombres para vencer. Jesucristo caminó solo hacia la cruz para pelear la batalla que nadie más podía ganar. Gedeón obtuvo una batalla temporal, pero Cristo obtuvo una victoria eterna. Gedeón liberó a Israel, pero Cristo ofrece libertad eterna para todo que en Él cree. Así que en la cruz parecía que todo había terminado, parecía que las tinieblas habían vencido, parecía que la muerte tenía la última palabra, parecía que Dios había guardado silencio, pero 3 días después la piedra fue removida, el sepulcro quedó vacío y Jesucristo resucitó. ¿Oh? Gloria a Dios, ¿no? Así se libró la verdadera batalla de la historia. Allí el pecado fue derrotado, allí Satanás fue vencido. Allí la muerte perdió para siempre su aguijón. Y si recordamos del principio, os he explicado, ¿no?, sobre la película de Mad Max. Pues en aquella película había una canción muy conocida que la cantaba Tina Turner, ¿no? Algunos ya sabéis cuál es, no la voy a cantar. Y decía, ¿no?, "We don't need another hero". No necesitamos otro héroe. Y sin saberlo estaba diciendo una gran verdad, porque el mundo sigue esperando a alguien que lo cambie todo. Un gran líder político, un científico brillante, un avance tecnológico, una superinteligencia artificial, alguien que solucione los problemas de la humanidad. Pero la Biblia nos dice que no necesitamos otro héroe, porque el Salvador ya vino. Y permitirme una pregunta ya como conclusión. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Quizás estás hoy aquí, ¿no? Ya has oído hablar muchas veces de Él, conoces su historia, tienes admiración, pero realmente aún nunca has dado ese paso de entregar tu vida a Él. Pues la Biblia es clara en 2 Corintios 6:12. Dice, ahora es tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. No lo dejes para otro momento. Cristo te llama hoy a arrepentirte. Te llama hoy a creer en Él. Te llama hoy a tener esperanza, a trabajar en su obra. Y si ya perteneces a Cristo, como muchos que estamos aquí, tenemos el privilegio de haber conocido al Señor. También nos recuerda que al final no somos salvos para solo estar, ¿no?, en su presencia, sino para formar parte de su obra, de servirles, de anunciar su nombre, de predicar su evangelio, para que el reino de Dios tome primer lugar a través nuestro, para que la gloria de Dios se pueda manifestar a través nuestro, todo para la gloria de Cristo, que Dios quiere, ¿no?, glorificarse en nosotros.
Y así es que Dios sigue contando con personas sencillas como nosotros, imperfectas, con nuestros fallos, pero quiere que nos pongamos en sus manos para poder trabajar para su honra y para su gloria. Y ya pasamos a la última imagen. Así que en esta mañana no salgamos de aquí admirando a Gedeón, ni preguntándonos, ¿no? ¿Seremos nosotros uno de aquellos 300? Salgamos mirando a Cristo y diciéndole, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida para ponerla a tu disposición. Quiero ser un soldado tuyo, un soldado para predicar tu evangelio, para predicar allí donde esté, en el trabajo, con mis compañeros, con mi familia, en el instituto, porque estas personas se están perdiendo y nosotros podemos ser esos voceros de Dios que proclamen su evangelio. Así que tenemos una gran misión. Somos portadores de la luz del evangelio, portadores de luz y de sal. No somos unos mindunguis, somos hijos de Dios y tenemos toda la autoridad de Dios en nuestras espaldas, porque no peleamos solos, peleamos con el Señor. Nuestra fuerza es del Señor. Si todavía no lo conoces, ya te he dicho, hoy puede ser un día de salvación. Y finalmente es que no necesitamos otro héroe, ya tenemos al vencedor y su nombre es Jesús. Proclamemos a Cristo. Amén, hermanos.